Hola y bienvenidos a un video más de Bitácora Virtual, en donde hacemos seguimiento y orientación al programa Aprendo en Casa. En esta ocasión correspondiente a la semana número 12 para tercer año de secundaria en el curso de Ciencias Sociales. Recordemos que estamos trabajando la competencia Construye Interpretaciones Históricas y para ello previamente habremos observado un video sobre las revoluciones en el siglo XVIII, Estados Unidos y Francia. Vamos a elaborar un ensayo sobre los cambios y permanencias de las revoluciones del siglo XVIII. Recordemos alguna información sobre la revolución en Estados Unidos. En el siglo XVII los europeos conquistan los territorios que se llaman colonias. En este caso, en el año 1607, Gran Bretaña colonizó 13 territorios en la costa atlántica de América del Norte, que vienen a ser las ciudades que observamos en esta imagen. Asimismo, Jorge III, que es considerado el emperador de aquel entonces de Gran Bretaña, restringió el comercio, reguló los impuestos sobre algunos recursos tales como el azúcar y el papel, y eso trajo como consecuencia las revueltas por parte de los norteamericanos. Asimismo, en el año 73 se firma el Acta del Té, que era una ley para monopolizar el negocio del té, que trajo como consecuencia también la ruina de los comerciantes norteamericanos. Y ellos, a su vez, realizaron un motín llamado el Motín del Té en el puerto de Boston. El 4 de julio de 1776 es considerado el Día de la Independencia Norteamericana, porque representantes de las 13 colonias firman la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Encabezados por George Washington, establecen los derechos fundamentales tales como la libertad e igualdad. Finalmente, en el año 1783 se firma el Tratado de Versalles, en donde Gran Bretaña aclara y reconoce a Estados Unidos, en este caso, como un país independiente. En el año 1787 se hace la Constitución estadounidense, que reconoce a los estados como independientes para tratar asuntos locales. Se establecen tres instituciones: el Congreso, conformado por la Cámara de Representantes y el Senado, el Gobierno Federal, conformado por el presidente con mandato de 4 años, y la Corte Suprema de Justicia. Se establecen también 3 derechos fundamentales, tales como el derecho al sufragio, la igualdad ante la ley, la propiedad y libertad de expresión. Cabe destacar que en estas leyes o en estos derechos no estaban consideradas las mujeres ni la población negra. Sobre la Revolución Francesa, en el año 1789 hay una gran crisis económica para la población francesa. En ese momento gobiernan Luis XVI y María Antonieta. Las causas de la revolución principalmente son 3: económica, social e ideológica. Económica porque hay una alza de precios en la poca producción de cosechas. También tenemos la causa social, en la que los burgueses reclamaban ser reconocidos al igual que los nobles. Y la causa ideológica, que tiene que ver con los pensamientos que giraban en ese momento en torno a que el Estado debía respetar sus derechos. Empieza esa idea a tomar parte de la gente. Asimismo, el 5 de mayo de 1789 se realiza la Asamblea de los Estados Generales, donde se juntan nobleza, clero y pueblo. Y ahí observamos a los representantes del pueblo que estaban fastidiados con el sistema de votación, porque era normal y era algo de siempre, que siempre se hacía, es favorecer siempre a los nobles y por último al clero, pero mucho menos al pueblo. Entonces ellos muestran su insatisfacción en esa asamblea. En el año 1789, 17 de junio, se hace la creación de una asamblea constituyente, en donde los representantes del pueblo y los representantes del clero y nobleza, que compartían las ideas también del pueblo, se comprometen a estar juntos, unidos y formar una asamblea constituyente hasta la creación de la Constitución. Es decir, todos ellos están en contra de esta desigualdad que hay, ¿no? El 14 de julio del año 1789 se realiza la toma de la Bastilla. La Bastilla en este caso es una prisión tomada por los pobladores que están obviamente fastidiados por esta desigualdad que existe y esta despreocupación por parte de la monarquía francesa de aquel entonces, ¿no? Asimismo, el 26 de agosto de 1789 se hace la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, se consideran los principios de igualdad, libertad y fraternidad. En el año 1791 la promulgación de la Constitución, donde se determina la monarquía constitucional, y en el año 1792 Austria y Prusia invaden Francia. Después de esta invasión, se establece la asamblea llamada la Asamblea de la Convención, en donde hay jacobinos y girondinos. Jacobinos eran considerados radicales y los girondinos moderados. Ellos deciden establecer una constitución en el año 1795, en donde establecen el sufragio por censo. Asimismo, se deciden hacer 2 cámaras legislativas y que el poder ejecutivo esté a cargo de un directorio. En el año 1799, Napoleón Bonaparte crea el consulado y él mismo da un golpe militar. Él se convierte en el primer cónsul de la República y también cónsul vitalicio en el año 1802. Él tuvo varias ideas de reformas para Francia. Por ejemplo, establece la pacificación política, es decir, el retorno de las personas exiliadas, las reformas económicas, establece un banco de Francia y la moneda franco-germinal. El Código Civil determina el derecho a la libertad, a la propiedad, la igualdad ante la ley, el matrimonio civil y el divorcio. También establece mejores relaciones con la Iglesia, pues reconoce el rol de la Iglesia en el Estado francés.
y esto lo hace con el Papa Pío VII. En el año 1804 él mismo se autoproclama emperador y así continúa la historia en Francia, pero esto es básicamente la revolución. Entonces debemos elaborar un ensayo sobre los cambios y permanencias de las revoluciones del siglo XVIII. El reto es, explica en un texto breve los cambios y las permanencias que se dieron en Francia y Estados Unidos a raíz de las revoluciones del siglo XVIII. Incluye una reflexión sobre la influencia de las ideas de esa época en la actualidad y de la importancia de la responsabilidad que tenemos todos de defender los derechos individuales y colectivos. Entonces, básicamente nos piden un ensayo, por eso debemos responder a la pregunta, ¿qué cambió y qué permaneció en Francia y en Estados Unidos a raíz de las revoluciones del siglo XVIII? Bien, según lo que hemos observado, yo podría establecer algunos cambios, ¿no? Que son ideas mías que quizá también tú puedes usar. Considero que cambiaron las ideas. Por ejemplo, antes de la Revolución Francesa, las personas no tenían la idea de la importancia de la igualdad, por ejemplo. Y posterior a ello, ya las personas entendemos que la igualdad es importante. Entonces, es una idea, las ideas mismas han cambiado. Las personas no piensan lo mismo antes de la Revolución que después de la Revolución. Otro aspecto que ha cambiado, para mí, por ejemplo, puede ser la economía. Antes de la revolución, la economía solamente estaba relacionada y dirigida a la gente noble, pero ahora, después de las revoluciones, la intención era la igualdad, entonces la economía también estaba relacionada con las personas. La forma de gobierno también ha cambiado. Antes de las revoluciones hablábamos siempre de monarquías, ¿no? De gobiernos donde había un rey y era un cargo vitalicio. En cambio, actualmente vemos formas de gobierno más democráticas. También otro hecho que ha cambiado es el tema de los derechos, ¿no? Antes de las revoluciones no habían los derechos que hoy conocemos como tales. Y después de las revoluciones, pues felizmente se han podido lograr varios derechos. Y esos son unos cambios grandes que se han podido hacer a través de las revoluciones. Con respecto a las permanencias, podría mencionar algunas de ellas como la unidad. Es decir, antes de la Revolución Francesa o Revolución en Estados Unidos, igual se observaba la idea de conjunto, ¿no? De unidad, porque la gente, por más que eran colonia, por ejemplo, de Gran Bretaña, en Estados Unidos las personas seguían unidas como tales por su cultura, por sus costumbres, y eso continuó mucho después de la Revolución. Otro aspecto también que permanece es la defensa de los derechos. Cuando ellos se dan cuenta de que deben ser valorados por cómo son, por quienes son de manera igualitaria, es que ellos defienden sus derechos antes y después, a través de las constituciones, por ejemplo. También otro aspecto que permanece, considero que también podríamos considerar como la desigualdad ante la ley, porque antes de las revoluciones hay una gran desigualdad ante la ley, ¿no? En este caso los monarcas son los que tienen el poder, pero después de las revoluciones, lamentablemente todavía podemos decir que hay algún tipo de desigualdad ante la ley, sobre todo cuando hablamos de discriminación. Otro aspecto importante también que yo considero que ha permanecido a través del tiempo antes y después de la revolución es la necesidad de un gobierno o líder. Por ejemplo, lo que mencionaba, ¿no? Antes de las revoluciones existía un gobierno líder, en este caso era monárquico, pero después de la revolución también se estableció un gobierno de repente más democrático, pero todavía necesitamos la idea de un gobierno o líder y eso parece a seguir permaneciendo, ¿no? Porque alguien nos tiene que dirigir necesariamente. Entonces, son algunas ideas que yo puedo usar dentro de mi ensayo, pero yo te sugiero escoger 2 cambios y una permanencia por lo menos. 2 cambios y una permanencia de todas las que he mencionado aquí. Entonces te propongo esta estructura para elaborar tu ensayo. No te olvides siempre el título en la parte superior. ¿Sí? En este caso yo he colocado Revoluciones del siglo XVIII y su impacto. Colocas tu nombre y podemos comenzar con la introducción. Información general del tema sobre la revolución. Y digo, en la actualidad vivimos en un país independiente, pero ¿siempre fue así? Debemos recordar que la independencia de nuestro país y el de muchos se dio gracias a las revoluciones. Y aquí empiezo a explicar acerca de qué cosa es una revolución, en qué consiste, ¿no? Que toda la gente se reúne, decide protestar. Empiezo a explicar. En el segundo párrafo que sigue de introducción voy a informar sobre las revoluciones de Francia y Estados Unidos. Y digo, en ese sentido Estados Unidos y Francia no han sido la excepción. En Estados Unidos se empezó y ahí empiezo a hablar un poco de la información sobre cómo se dio la revolución en Estados Unidos. Mientras que en Francia, y aquí menciono todo lo que sucedió en Francia. De manera general, cabe mencionar, no se olviden indicar detalles como fechas, que son muy importantes. En el tercer párrafo vamos a colocar la tesis o postura y podemos empezar así. En ambos casos han permitido cambios y aquí menciono 2 cambios de los que he mencionado. Por ejemplo, yo puedo escoger la forma de gobierno y los derechos, ¿no? Que han cambiado. Y digo, asimismo nos permite reconocer que la unión permanece después de una revolución. Es decir, aquí coloco los 2 cambios, cambio 1, cambio 2 y una permanencia. ¿Dónde lo desarrollo? En el cuerpo. Aquí voy a indicar por qué he escogido esos cambios. Y digo,
Considero que las revoluciones permitieron el cambio de, si escogí forma de gobierno. Considero que las revoluciones permitieron el cambio de forma de gobierno, ya que, y ahí explico cómo cambió la forma de gobierno antes de la revolución y después de la revolución, tomando como ejemplo los casos de Estados Unidos y Francia, ¿no? Lo que mencioné previamente. Y acá menciono el otro cambio, mientras que el cambio de derechos se dio a través de, y ahí menciono, de la revolución, por ejemplo, la Revolución Francesa, en la que antes los derechos de los nobles solamente eran considerados y no se tomaban en cuenta los derechos de la población o del pueblo, ¿no? Que estaba en ese momento sufriendo una gran crisis económica, y empiezo a explicar un poco acerca de eso. En este párrafo de aquí voy a indicar las razones de la permanencia. Les recuerdo que aquí coloqué unión, entonces digo, por otro lado, la permanencia de la unión se ha observado en ambas revoluciones, porque antes de la Revolución Francesa o estadounidense, la gente estaba unida por su cultura, sus costumbres, ¿no? Y empiezo a explicar un poco por qué hablo de unión aquí. Continúo mi ensayo y escribo una reflexión sobre la influencia de las ideas de esa época en la actualidad. Yo te sugiero incluir un ejemplo de protesta actual y empiezo. Las ideas de la revolución influyen en la actualidad, pues ahora mismo vemos cómo a través de las protestas muchas personas buscan, y acá tengo que mencionar, ¿no? Sabes que las protestas actualmente buscan un objetivo. ¿Qué objetivo? Por ejemplo, buscan la igualdad de los derechos, de repente retomar alguna ley. Y acá puedo tomar como ejemplo el caso de George Floyd, que es un caso actual en donde observamos el tema un poco de la revolución aquí, ¿no? Porque muchas personas también están protestando por la igualdad, que es justamente lo que se vio en la Revolución Francesa y la Revolución de Estados Unidos. Entonces, eso puedo colocar aquí en mi reflexión. En la última parte, que es la conclusión, se da la importancia de la responsabilidad que tenemos todos de defender los derechos individuales y colectivos. Y puede empezar. Finalmente, considero que nosotros tenemos también la responsabilidad de, y ahí incluyo, ¿no? O sea, nosotros también como seres humanos que somos, obviamente, tenemos que tomar en cuenta esta importancia de la revolución. Con la revolución se han logrado grandes derechos que hoy en día disfrutamos, ¿no? Pero si no hubieran habido estas revoluciones, probablemente no estaríamos disfrutando de esta manera. Entonces, debo responder en torno a la importancia de las revoluciones y también nuestra responsabilidad de que nosotros también tenemos que tomar parte en estas revoluciones para lograr justamente todo esto que se ha logrado. No te olvides autoevaluar tu ensayo con las siguientes preguntas. El ensayo explica los cambios y permanencias que se presentan en las revoluciones del siglo XVIII. 2. Explica hechos, procesos o problemas históricos de la revolución. Utiliza términos históricos al elaborar explicaciones sobre hechos, procesos o problemas históricos. Explica la importancia de la responsabilidad que tenemos todos de defender los derechos individuales y colectivos. Y bien, eso ha sido todo por el video de hoy, espero que haya sido de utilidad y si fue así, no te olvides suscribirte, darle like y compartir para seguir ayudando a otros. Y mi trabajo terminó aquí, pero empieza el tuyo.